Un día en la vida de un budista. Escrito por el Dr. Alexander Berzin y Matt Linden. Las enseñanzas budistas proveen abundantes consejos acerca de cómo vivir nuestra vida cotidiana. Echa un vistazo a continuación. Cuando nos despertamos. Al despertar y antes de levantarnos, nos sentimos increíblemente felices y agradecidos de que aún estamos vivos, listos para enfrentar un nuevo día. Establecer una fuerte intención de 1. Hacer que el día sea significativo. 2. No desperdiciar la preciosa oportunidad que tenemos para trabajar con nosotros mismos y ayudar a los demás. Si tenemos que ir a trabajar, nos determinamos a estar concentrados y ser productivos. No nos enojaremos, impacientaremos o molestaremos con nuestros compañeros de trabajo. Seremos amigables con todos, pero no desperdiciaremos el tiempo de los demás con charlas frívolas y chismes. Si estamos cuidando a nuestra familia, nos determinamos a no perder la paciencia, sino por el contrario, atender sus necesidades físicas y emocionales de la mejor forma que podamos, con cuidado amoroso. Meditación matutina. Por lo general es posible que meditemos por un corto periodo antes del desayuno. Unos 5 o 10 minutos de sentarnos en calma, enfocarnos en la respiración y centrarnos serán de ayuda. Reflexionamos en torno a cómo nuestra vida está interconectada con la de todos los que nos rodean. Cómo se siente y cómo actúan nos afecta a nosotros y a todos los demás. Y entonces generamos un cálido sentimiento de amor. Que todos puedan ser felices, así como de compasión. Que todos puedan liberarse de la infelicidad y de los problemas que tengan. Decidimos que el día de hoy trataremos de ayudar a los demás de cualquier forma que podamos. Y si eso no es posible, al menos nos refrenaremos de causar algún daño. La presencia mental durante el día. A lo largo del día, tratamos de conservar la presencia mental de cómo actuamos, hablamos, pensamos y sentimos. Especialmente tratamos de notar si las emociones perturbadoras, tales como el enojo, la codicia, los celos, la arrogancia y demás, tratan de colarse. Tomamos nota de cuando estemos actuando de forma egoísta o insensible o con autoconmiseración y prejuicio. En un nivel más sutil, nuestro objetivo es darnos cuenta de cuando estamos proyectando historias absurdas sobre nosotros mismos, los demás y sobre la situación en general. Buscamos esos momentos en los que nos imaginamos que nunca nos tocará nuestro turno en esa larga fila, que nunca nadie podría amar a alguien como nosotros, y cuando lo único que sentimos es «ay, pobre de mí». Cuando nos descubrimos actuando, hablando o pensando de formas compulsivas en cualquiera de esas maneras problemáticas, aplicamos otro nivel de presencia mental. En primer lugar, tratamos de detenernos antes de hacer o decir algo de lo que después podamos arrepentirnos. Si ya actuamos de esa forma, nos detenemos inmediatamente antes de decir o hacer algo peor. Hacemos lo mismo si nos encontramos en un ciclo de pensamiento negativo. Mantenemos en mente los antídotos para aquietar y contrarrestar esas perturbaciones emocionales y mentales y los aplicamos y mantenemos hasta que hayamos recuperado nuestro equilibrio. Un ejemplo con el que la mayoría de nosotros podemos identificarnos es cuando alguien en el trabajo o en nuestra casa nos critica o hace algo que realmente nos molesta. Deberíamos, 1. Recordar que gritar no ayuda y tratar de calmarnos enfocándonos en la respiración como lo hicimos en la mañana. 2. Recordar que todos quieren ser felices y no quieren ser infelices, pero que la mayoría de las personas están confundidas y actúan de formas que producen problemas. 3. Generar el deseo de que sean felices y tengan las causas de la felicidad. 4. Si están abiertos a nuestro consejo, señalar los efectos negativos de su conducta y pedirles que se detengan. 5. Si no son receptivos en absoluto, permanecer en silencio y tomar el incidente como una lección de paciencia. Aún así, nunca debemos permanecer pasivos si podemos poner fin a cierto tipo de altercado. Uno de los principales aspectos a controlar en el instinto de ponernos a la defensiva cuando los demás nos critican. Podemos permanecer calmados y examinar con honestidad si lo que dijeron es correcto. Y si lo es,
Entonces podemos disculparnos y corregir nuestra conducta. Si lo que dijeron no tiene sentido y se trata de algo que carece de importancia, simplemente lo soltamos. Si se refiere a un asunto que importa, podemos señalar su pensamiento erróneo, siempre y cuando lo hagamos sin ningún indicio de condescendencia o agresión. Meditación nocturna. Antes de dormir podemos hacer otra meditación corta para calmarnos de las actividades del día, enfocándonos una vez más en la respiración. Revisamos los eventos del día y vemos cómo lidiamos con ellos. ¿Perdimos los estribos o dijimos algo tonto? Si es así, nos arrepentimos de no haber sido capaces de controlarnos y, sin ningún sentido de culpa, nos determinamos a hacerlo mejor mañana. También notamos cuando hayamos manejado las situaciones de forma sabia y amable. Nos regocijamos en eso y nos determinamos a continuar en esa dirección. Después nos vamos a dormir, esperando con gusto el día de mañana para poder continuar trabajando con nosotros mismos y ayudando a los demás. Podemos sentirnos realmente felices de que estamos haciendo que nuestra preciosa vida sea tan significativa. Gracias por escuchar.